incluso muy sutil. O sea, me viene la palabra como que fue un proceso casi homeopático, como que al principio no sabes si está haciendo efecto, ¿no? Como ahí es muy, muy sutil. Que te ha enseñado la templanza, este ángel maravilloso. En los últimos tiempos me he dado cuenta de que esa templanza la sostenía a base del control, ¿no? Del control de mis emociones, del control de mis expresiones, de mis acciones. Y dije, wow, desde este lugar me gustaría vivir mi vida, como... En nuestra sociedad la vemos a veces en los cementerios, es decir, en las tumbas aparece ese ángel, ¿no? Entonces es como esa comunicación con ese más allá. Pero sí que tuve experiencia, o sea, estoy muy en contacto con la muerte últimamente, hace un par de semanas. Bienvenidos un día más a Símbolos para el Alma. Hoy tenemos la carta de la templanza, el arcano número 14, que ha sido encarnado por Melissa Montes de Oca, diseñadora gráfica, estudiante de Cábala y de diseño humano, y también es lectora de registros acásicos. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias, Michelle. Muchas Bueno, gracias por la invitación. perfecto. ¿Cuánto tiempo has estado encarnando este arcano, viviéndolo, sintiéndolo? Y creo que fueron 3 meses más o menos, lo cual está bueno porque es como interesante vivenciar un aspecto durante un periodo prolongado, ¿no? Como sostenerlo, no es algo que últimamente haga o me permita y nada, en este mundo de inmediatez está bueno poder eso, sostener y estar en presencia con un aspecto por un tiempito un poco más largo, ¿no? Para que eso se asente bien. Perfecto. ¿Cómo te has sentido entonces viviendo y encarnando este arcano? ¿Qué has sentido? ¿Cómo te has sentido? La verdad que fue bastante suave, como la palabra que más me viene es eso, como una sensación de suavidad, que así es como me vengo sintiendo en los últimos días también, como con mucha amabilidad fue, ¿no? Incluso muy sutil. O sea, me viene la palabra como que fue un proceso casi homeopático, como que al principio no sabes si está haciendo efecto, ¿no? Como ahí es muy, muy sutil, y llega un punto que esa presencia, esa sensación de templanza empieza como más la empecé a identificar más y a estar como más en mi vida y a inundar, ¿no? Eh, Eso, como al poder en un punto identificar y poner la atención ahí, eso se empezó a amplificar bueno, y a inundar más mi vida, pero siempre desde esa sensación de calma, ¿no? Muy amable, muy amoroso el proceso. Así es como trabajan los símbolos. Si uno se abre y está consciente, es esa palabra que has usado, es casi homeopático, ¿no? O empieza poco a poco, pero si me observo, veo que puede ser hasta un torrente. Yo te pregunto entonces, ¿qué enseñanza te ha traído este arcano en tu vida? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado la templanza? Este ángel maravilloso. Bien. Sí, la verdad fueron como muchas tomas de conciencia que ahora en este momento como no me han venido, no me vienen todas, pero a grandes rasgos yo inicié el proceso un mes antes más o menos de dejar un trabajo que fue el trabajo que tuve en los últimos 5 años. Eh, que nada, que agradezco mucho todos los aprendizajes de ese trabajo, pero había llegado a un punto que ya me sentía estancada, necesitaba un cambio, me estaba empezando a generar desequilibrios Mm. y bueno, tomé la decisión de dejarlo y estar en la incertidumbre, ¿no? Bueno, de pasar de algo fijo a abrirme de nuevo a la incertidumbre.
Entonces agradezco como que haya aparecido ese arcano en mi vida, porque digo, cuando apareció tuve esa sensación de decir, bueno que voy a atravesar esto acompañada de la templanza, y que qué bueno que llegó como el momento de integrar, o sea, si apareces porque ese aspecto mío también quiere ser integrado y está listo para ser integrado. Entonces, por un lado, eso, en principio fue como esa sensación de, wow, qué bueno que va a ser desde ese lugar. Eh, y bueno, después lo que pasó es que empecé a tener mucho tiempo, entonces empecé a reconectar con cosas que me daban placer, con cosas, ¿no? En mi vida cotidiana, no sé, cocinar más, salir al parque, al sol, ver a mis amigos, muchas cosas que me reconectan con quién soy hoy. Y eso me hacen reconocer también quién soy hoy, porque estoy como en ese reencontrarme conmigo misma. Y al mismo tiempo también emergió mucha sombra, ¿no? Muchos miedos, cosas que no estaba trabajando en los últimos años, que no había visto, y todo eso también subió a la superficie. Entonces, el trabajo con la templanza para mí en este momento tiene que ver con la integración de todo eso en quién soy hoy, desde este lugar más de amplitud, ¿no? De bueno, tengo el tiempo para ver esta sombra, para integrarla, tengo el tiempo para reconocerme en este gozo, en este disfrute, y bueno, estos aspectos que hay en mí, cómo los integro. La templanza para mí tiene que ver con encontrar mi punto de anclaje, que yo siento que lo perdí en los últimos años, como que desde dónde vivo, desde dónde aprendo, desde dónde significo lo que me pasa y tomo decisiones, estoy como volviendo a calibrar ese punto de anclaje para estas experiencias que me pasan y que me van a pasar otras, poder integrarlas desde mi centro, ¿no? Desde mi ser. Ah, bueno, es Entonces, curioso porque todo lo que has ido nombrando de la templanza son conceptos que están en el arcano. Es esa sensación de despertar un deseo de armonía, de paz, de salud, ¿no? Lo que te ha llevado es buscar ese equilibrio que tú decías, ¿no? Estoy en desequilibrio, entonces esto me despierta a buscar ese equilibrio. Otra cosa muy importante, el concepto de tiempo, ¿no? En el Marsella tenemos temperance, que significa templanza, pero si lo dividimos, la palabra es errante en el tiempo, ¿no? Y me ha gustado lo que has dicho, dice, ahora tengo más tiempo, ¿no? Es como que la templanza nos da ese tiempo, nos da ese disfrute. Yo te pregunto, el nombre de templanza, como hemos visto ahí, aparte de temperance, de que nos da ese tiempo, de que nos templa hasta el tiempo, nos puede dar la idea de templado o demasiado templado, que es como cuando uno se toma un café y dice que está templado o casi frío, ¿no? Es como puede traer a decir, no me implico, me da miedo. Es como huir de esa implicación. ¿Qué enseñanza te ha traído la templanza en este sentido? bien. Sí, está buena la pregunta porque cuando inició esto, cuando apareció la templanza, o sea, yo nunca estudié el tarot, entonces digo, no conozco. Y, y nada, me pareció como que sí, templanza es un aspecto que yo ya conozco de mí, ¿no? Que sí, yo siempre me identifiqué Ya como soy alguien muy templada, ¿no? templado, Mm, muy equilibrado, ¿no? Como muy medida. claro. Bueno, eso es un Entonces, adjetivo que no nos gustaría tampoco que nos dijeran, ¿no? Nos gustaría que dijeran, claro, mira, es guapo, es simpático, porque te diga, ¿cómo es Melissa? Dice, pues es una chica templada, ¿no? No parece como algo. claro, entonces digo, yo lo veía como un aspecto de mí, pero eso, en el último año y en los últimos tiempos me he dado cuenta de que esa templanza la sostenía a base del control, ¿no? Del control de mis emociones, del control de mis expresiones, de mis acciones. O sea, era como una templanza de eso, de mantenerme, sí, en ese punto de equilibrio, pero a costa de no vivir, de no vivir profundamente o habitar profundamente las emociones, ¿no? Entonces, esta nueva noción de templanza es diferente, como que sí viene de experimento y me embarro con lo que me sucede en mi vida,
y desde ahí integro, porque si no, como que no hay real integración, o sea, como que no pasa a través de mí las cosas, sino. Entonces sí, como que esta noción es diferente, ¿no? De templanza, pero jugando con los elementos, jugando con Claro. lo que, O sea que la integrando. templanza puede tener pasión, puede ser, ¿no? Puede vivir en una pasión. Mira, ese símbolo es curioso que también está aquí, ¿no? Que es el símbolo de las dos serpientes. Bueno, tenemos muchas tradiciones. En la tradición del yoga está la serpiente Kundalini, que en realidad es esa pasión por la vida, pero que va subiendo de chakra hasta subir aquí en el corazón y se abre e incluso en el tercer ojo, se abren las alas. También tenemos el símbolo del caduceo de Hermes. La serpiente también ha sido a veces el símbolo del mal en el sentido de esa pasión, ¿no? Entonces, parece que el ángel está haciendo algo con esas pasiones, con ese mal, entre comillas. ¿Qué está haciendo el ángel, según tu punto de vista, con esas pasiones? ¿Qué hace? Desde mi punto de vista es como que integra, ¿no? Esas pasiones o esa dualidad en mi caso, ¿no? De lo que me plantea la vida y las integra, las ecualiza, ¿no? Las integra y forman parte de sí mismo, o sea, como empiezas a formar parte de uno mismo y desde ahí uno de repente está tan lleno de una vivencia que empieza a desbordar, empieza, no sé, por ejemplo, una vivencia de empezar a habitar el gozo en la vida y eso empieza como, de repente estás, no sé, en una conversación o paseando por ahí y sentís que eso también está presente, ¿no? De esa dicha, ese gozo empieza como a presentarse en otras situaciones que no fueron como las originales, y ahí es como decís, wow, mirá cómo esto empieza a aparecer en otros aspectos de mi vida y empieza como a desbordar y empiezo a hacer eso. Integrar como con mucha elegancia, con mucha calma, lo que va sucediendo en la vida como en una danza, ¿no? Para mí es como eso, como una danza de los elementos, de lo que te va sucediendo, cómo va ingresando en tu vida. Incluso lo de la danza también es algo que tuve ahí como una toma de conciencia respecto a eso. Estaba en una fiesta bailando, ¿no? Muy en mi cuerpo, y en un momento percibí que había gente alrededor, que había miradas, ¿no? Y me di cuenta que no me perdía en mi danza, o sea, que estaba muy presente con mis movimientos, muy presente como con mi gozo, con mi sentir. Y dije, wow, desde este lugar me gustaría vivir mi vida, como sí hay energías por ahí y sí las tomo me influencian, pero yo estoy en mi centro y desde este Eso lugar me hago mi recuerda danza. a la danza de Shiva Nataraya, ¿no? Esa figura que nos ponen mucho en la India, que es el dios, y o la Shakti, la danza, esa danza, ¿no? Y me parece muy acertada esa visión de la danza porque arriba, la columna número 7, arriba del arcano 14, tenemos el arcano 21, el mundo, que nos representa la danza. Entonces parece que lo que nos está trayendo como enseñanza la templanza a través tuya es que no hay que huir de las pasiones, no hay que huir de las emociones, sino que sería me enfrento a ellas. No, no me enfrento, Las me abrazo. involucro, ¿no? Las gozo, pero la bailo, la danzo, no pierdo como esa conciencia. Me parece como una enseñanza de una templanza ya de otro nivel y que yo la llevaría también como ese proceso del yoga, ¿no? Esa serpiente, ese kundalini que va subiendo chakra por chakra, Claro. ¿no? Y ahí va aplicándose ese gozo. Yo te voy a preguntar ahora sobre la templanza con otro concepto. La templanza, decía mi maestro Félix Camoán, como símbolo en nuestra sociedad la vemos a veces en los cementerios. Es decir, en las tumbas aparece ese ángel, ¿no? Entonces es como esa comunicación con ese más allá. A veces es como la gente lo puede vivir, algunas personas como una supuesta comunicación con seres desencarnados,
con muertos, ¿no? Entonces yo te diría, ¿cuándo te salió esta carta y tu experiencia? ¿Has tenido experiencias con la muerte? ¿Experiencias de intentar esa comunicación con la otra vida? ¿Cómo se ha manifestado este aspecto de la templanza en ti? En principio no identifico tanto así como esto de mensajes, ¿no? Con el más allá, si bien creo que siempre están, porque a veces no es Ujú. consciente, es como que todo se mezcla, pero sí que tuve experiencia, o sea, estoy muy en contacto con la muerte últimamente, hace un par de semanas falleció una tía muy querida, fue de una manera inesperada y eso me hizo, ¿no? Encontrarme con la muerte y estar en contacto. Y bueno, estoy eso como sintiendo que la muerte está más integrada en mi vida también. En esto, bueno, de la comunicación con ese mundo, por primera vez hace unos días, que fue el Día de los Muertos, hice un altarcito para mis familiares, para mi tía, ¿no? Eso es algo nuevo, ¿no? Eso no lo has hecho antes, ¿no? es algo nuevo, yo no suelo ritualizar, pero bueno, en este Como que te momento salió, ¿no? Una necesidad. sí, como una manera de honrar, y estuve ahí como en presencia, como puse objetos que tenían que ver con cada uno, y eso, como recordando, reconociendo, incluso hablando con ellos, ¿no? Como dándole un agradecimiento a cada Bueno, uno. entonces ahí había la templanza a tope. Porque Sí, claro, una cosa es que se presente realmente y otra cosa es ese intento de comunicación, ¿no? Que nuestra mente tiene cuando la templanza como símbolo es me deseo comunicar. Ya racionalmente yo puedo decir que eso es verdad, que es mentira, da igual. Pero los símbolos actúan desde un deseo del alma y al símbolo le da igual que lo que ocurra sea verdad o mentira. Diría mi maestro también Alejandro Jodorowsky que al subconsciente le da igual que sea verdad o mentira, al subconsciente todo se lo cree. Por claro. eso, por eso actuar con rituales, el subconsciente se lo cree. El subconsciente, si lo necesita y se lo damos, se queda satisfecho. Sí, sí, me pareció súper poderoso como eso. No hacía rituales porque sentía como que eso era una forma de acceder a algo, Mm. pero podía acceder de otras maneras. Y al hacerlo de esa forma realmente está ahí como el altar y fue como mucho más poderoso y más fácil también de acceder y de comunicarme, ¿no? Y además también de atravesar ese duelo, ¿no? De, bueno, ponerlos en el lugar en el que están y recordar que yo estoy acá viva. 7 rayos. El rayo séptimo que está en el tarot. Estaría esta carta que sería el arcano 7, el arcano 14 y el 21 en la columna número 7 del tabló del tarot. Ahí aparece este concepto, ¿no? Y este arcano está ahí. El concepto es el siguiente. A él lo llamaba, el sexto lo llamaba devocional y al séptimo como el ritual, ¿no? Era como entrar en un rayo ritual o ceremonial, ¿eh? Es decir, es un séptimo rayo que existe aquí en la conformación de toda esta materia y por supuesto en nuestra psique, que requiere ser activado y que requiere hacerse, que es el ceremonial, es el ritual. Otra cosa es que lo hagamos ciegamente, ¿no? Y creamos a alguien, ¿no? Pero nuestros propios rituales y nuestros propios ceremoniales, yo creo que es como una necesidad de la psique y me parece precioso que haya nacido en ti viviendo este arcano que está en la séptima columna. O sea que cada vez estoy más convencido que los símbolos se van expresando de una manera bella. En la carta, Melissa, hay agua, ¿ves? Hay jarras con agua. El agua en el ser humano se puede manifestar de muchas maneras y puede significar muchas cosas. ¿Qué es para ti el agua? ¿Qué ha significado? ¿Qué significado tiene? Sí. Eh, sí, desde este último año también he estado como más en presencia, buscando más la conexión con mis aguas, ¿no? Con mi mundo emocional, como yo lo entiendo. Siempre me sentí como una persona muy tierra, ¿no? Si vamos a separar en elementos. Entonces dije, ¿dónde está mi agua? ¿Qué pasa con mi agua? Y bueno, estas experiencias de duelos, ¿no? Que he vivido, no solo duelos de muerte, sino otros duelos también,
me han hecho conectar mucho con las emociones, con el llanto, bueno, con un poco abrirme un poco más, ser más permeable, ¿no? Y la verdad que me he sorprendido en los últimos tiempos de repente llorar como con mucha más facilidad, llorar incluso en frente a otras personas, pero con naturalidad, como que ya no es algo que digo, ay, bueno, lloré y no sé, como que se convierte en algo como pesado, sino como empieza a fluir un poco más y así como fluyen ese tipo de emociones, también me he sorprendido de repente, no sé, expresando alegría en determinados lugares que no me nacía tan natural, y expresando también enojo, eso que la verdad que, o sea, ahora estoy en un punto que me estoy como sorprendiendo, como que digo, mirá, esto antes no me pasaba con esta naturalidad. Entonces, Es eso también bonito tiene que eso, ver ¿no? Que la templanza no reprime el llanto, no reprime la emoción, porque a veces lo que tú decías, no decía, no, yo es que soy templado, yo hago yoga y a mí que no se me note nada. Entonces lo que hago es reprimir y la templanza no está en contradicción con expresar las emociones. Además, ese llanto que puede salir puede ser un llanto purificador, ese con... agua viva que nos limpia y que nos purifica. Me ha gustado mucho que la templanza, este arcano, haya despertado en ti como eso, ¿no? No como la danza, como buscar el equilibrio. Es como que ha habido un tiempo en el que te has dedicado más a ti, ¿no? Es como decir, ahora me dedico a mí. Yo te pregunto entonces ahora, para terminar, si la templanza hablara, no hablara, habla, como la templanza habla a través tuya, ¿qué enseñanza nos da? A todos nuestros oyentes, a nosotros que estamos aquí escuchando, conviértete en la templanza que ya eres y danos, no sé, una enseñanza, un mensaje, un consejo. Adelante. Bueno, si me permitís, escribí algo y nada, lo voy a leer porque siento Perfecto. que así es más claro. Adelante. Todo oídos somos. Bueno, la templanza hablando a través de mí diría que no se trata de controlar lo que sucede en tu vida ni de dominar tu sentir a través de la restricción o el control, como la vieja idea de pecado o de pureza, sino que más bien tiene que ver con un anclaje en ti mismo para desde ahí dejar que la experiencia vital te atraviese y así ir integrando los aprendizajes que tu alma elige con gracia y ligereza, tal como en una danza. Se trata de unificar la dualidad dentro de ti mismo para luego darle ese regalo al mundo. Precioso. Me encanta esa dualidad, esas dos serpientes que están a sus pies, ¿no? Que después se va unificando y que después sale como ese perfume aquí en esa flor que tiene en el tercer ojo, que dijo Jodorowsky en un poema que era como que los pensamientos, ¿no? Ya huelen bien. No es que ya yo huela bien, sino que lo que pienso, lo que pienso nadie lo suele ver ni lo suele escuchar, ¿no? Incluso lo que pienso en mí, en mis adentro también tiene como ese perfume, el sacro perfume del incienso. Y además la flor tiene como esa sutileza, ¿no? De capaz que lo emanás y es como más una sensación, no es tan evidente, es como más sutil. Ujú. eh, que bueno, eso empieza a emanar de una manera más sutil. Pues a emanar belleza, a emanar gozo, ¿no? Y a emanar todas las cualidades que nos trae la templanza. Bueno, pues nos despedimos y a mí me gustaría preguntarte, los oyentes que estén interesados en contactar contigo, pues dinos más o menos cómo pueden contactar y qué les puedes ofrecer. Adelante, Melissa. Bien, bueno, eso, por un lado yo hago lecturas de registros akáshicos, eso, pues, yo vivo en Uruguay, pero también puede ser virtual. Ajá. Eh, y por otro lado, trabajo como diseñadora, diseñadora gráfica, diseño marcas, me gusta trabajar mucho con proyectos, iniciativas que resuenen conmigo, o sea, me encanta como ver lo que hay detrás de los proyectos y las personas que las llevan adelante. Entonces, por ese lado también ofrezco mis servicios. Me encantaría trabajar para otros países, es como algo que estoy intencionando mucho.
Así que bueno, eso, bienvenidos, y voy a pasar ahí mi El portfolio para que vean contacto. mis Yo lo trabajos. pongo ahora. Ujú. Perfecto. Me parece genial. Pues muchas gracias. Y esperemos que cuando necesitemos ese diseño conectado con esa otra energía, contactamos contigo. Y con los registros akáshicos, que creo que tiene que ver también con la templanza, porque la templanza está ahí como grabando ese ángel en ese otro más allá, la experiencia más profunda de nuestro corazón. Muchas gracias, Melissa. Un honor haberte tenido aquí y chao. Gracias. Muchas gracias a vos. Chao.